Cuéntame, ¿qué está pasando en Bolivia, Miroslava? Voy a estar enviando a las comunidades. Bueno, en nuestro país desde el 26 de junio que hemos visto una realidad que solamente la podríamos haber imaginado, ¿no? Previamente han habido factores muy claves, como por ejemplo el tema económico, como muchos deben saber, en Bolivia la divisa extranjera del dólar prácticamente es imposible encontrar en el mercado. Los bancos no proporcionan esta divisa. El tema también de envíos, remesas, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay dólares? al aspecto económico. Y entonces tenemos también un aspecto político en el cual vemos un movimiento al socialismo que, aparte de ser gobernante, ellos mismos son oposición. Y eso ha creado obviamente... Miroslava, para poner en claro a la comunidad internacional, porque no todos estamos enterados de lo que pasa en Bolivia, hay que poner en un breve contexto por qué razón son gobierno y oposición. Coméntanos. Bueno, en 2019, cuando Evo Morales se alejó del gobierno, salió del país, ingresó Yanine Áñez, que era una clara oposición pequeña, que tomó gobierno durante casi un año y un poco más. Al retorno de Evo Morales, que participó con su partido político, él como jefe de campaña, no podía participar como candidato, pero sí se presentó a Luis Arce, que era su ministro de Economía durante muchos años. Obviamente, Luis Arce logró ganar en urnas con más del 50% la presidencia, y las primeras instancias y análisis eran que Luis Arce podría convertirse en en un fenómeno como el que se dio en el Ecuador. Y el tiempo dio la razón al respecto, ya que... Te refieres al fenómeno Lazo, el fenómeno, perdón, Moreno, Lenin Moreno, que traiciona a Correa, ¿verdad? Perfectamente. Entonces la división empieza ahí. Luis Arce empieza a pedir adeptos de los movimientos sociales, que es la base fundamental del movimiento al socialismo, y los movimientos sociales empiezan a dividirse. Hay, por ejemplo, sectores sociales que tienen dos cabezas, una apoya a Evo Morales y otra apoya a Luis Arce. ¿Por qué se da esta situación? Porque Luis Arce es gobierno, Luis Arce tiene poder, y Luis Arce tiene obviamente todo el aparato del poder ejecutivo, ¿no? Y aparte de eso tiene dominio, como todo el trabajo que se ha realizado durante tantos años del movimiento socialismo, sobre el poder judicial, y también en parte sobre el poder legislativo. Ya no tienen tanta mayoría, tienen que dialogar, pero sí, aún así, es importante la presencia masista en el legislativo. Entonces el gobierno está dividido, el gobierno. O ya... Internamente está dividido, están por perder incluso su sigla por esta división. El Tribunal Supremo Electoral está solicitando que ambos se reúnan y hagan un solo ampliado, digamos, de definir quiénes van a ser sus candidatos. Sin embargo, lo han hecho por separado. Esto ha causado que la amenaza de que puedan perder la sigla sea más latente, y la situación ponga en riesgo a un partido hegemónico que ha tenido, podríamos decir, las de ganar durante muchas elecciones presidenciales. La gran pregunta que nos hacemos aquellas personas, bueno, nosotros en Goberna tenemos una sede en Bolivia y estamos al pendiente de lo que sucede permanentemente en Bolivia, ¿no? Pero la comunidad internacional no conoce y de pronto se sorprende por lo que está pasando. ¿Es un golpe de Estado realmente? ¿Sucedió un golpe de Estado? Eh, bueno, yo llevo como periodista por lo menos unos 29 años. He estado en algunas situaciones muy complicadas para el país, pues desde la guerra del gas, la guerra del agua, el 2019, y en ese aspecto hemos tenido, digamos, acercamientos con lo que significa el trabajo y cómo realizan ciertos operativos tanto la policía como el ejército. Entonces, precisamente en esa jornada hay algunos vacíos, ¿no es cierto? Hay algunas situaciones que se prestan a dar a entender que la narrativa, que después la ratifica el general Zúñiga cuando es detenido,
podría ser cierta de que se trataba de un autogolpe. La situación en sí ha dejado en total zozobra a muchas personas en nuestro país. Me imagino que mucho más en el exterior. Tenemos la declaración de representantes del presidente de Argentina, que él ya ha dado a entender que no cree que haya sido un golpe. Y también tenemos la pelea ya interna que existe entre Evo Morales a través de la red social que es X, antes que era Twitter, en la cual él se disculpa con la comunidad internacional por haber apoyado precisamente el hecho de que habría sido un golpe, que él ahora cree que ha sido un autogolpe. Le contesta el presidente Luis Arce, quien asegura que esto está dando una voz o estaría apoyando a lo que significa este movimiento fascista. Y la situación se complica muchísimo cuando tenemos un general Zúñiga que durante mucho tiempo arcista ha apoyado al actual gobierno y ahora él es el que agarra y directamente de frente a la prensa dice ha sido un autogolpe, ha sido maquinado, ha sido de alguna forma manejado por el actual presidente. Esto obviamente está con la base sólida del hecho de que dice que se ha tomado esa decisión por parte de la presidencia por la baja, podríamos decir, los bajos números en la imagen que tiene el actual presidente, que quiere volver a reelegirse, ¿no? O sea, ya ha dicho de frente que él quiere ser el próximo candidato. ¿Puedes compartir el PPT donde dice Bolivia? A ver, Miroslava, ya tenemos al menos estoy viendo, tenemos 50 personas en vivo, entonces ya creo que podemos comenzar a explicar algunos temas. En primer lugar, agradecemos la presencia de todas las personas. Vamos a analizar, señores, un poco de lo que está pasando, en realidad de lo que pasó y podríamos decir de lo que está pasando en Bolivia. Hay diversos factores que nos invitan a creer que no es solamente un hecho o este supuesto o fallido, supuesto asalto, golpe de Estado, no es solamente un hecho, sino es parte de una cadena de hechos y sucesos que han venido acaeciendo en los últimos meses en Bolivia, ¿no? Y lo sé porque cuando la economía sufre, sí, cuando la economía se dificulta, cuando el dólar tiene ciertas dificultades, comienza a afectar a la población, la clase media, y entonces ahí es donde comienzan a agudizarse más las crisis. Entonces, para todos los que nos están escuchando, vamos a conversar un poco y vamos a hacer algunas hipótesis. También vamos a hacer algunas hipótesis de lo que está pasando, porque en efecto, no tener toda la información, podemos decir que sí podemos emitir juicio y opinión de lo que está sucediendo. Vayamos a algunos hechos específicos. El 27 de junio, estamos hablando exactamente hace 4 días, el 27 de junio, el día miércoles 27 de junio, la sede del gobierno de Bolivia, La Paz, ¿no? Ingresa unos autos blindados, ¿verdad? Específicamente a las 3 de la tarde. Sí, ingresan unos autos blindados con vehículos militares y se posicionan alrededor de la Plaza Murillo, que es la plaza principal de La Paz, y que en realidad debemos de decirlo, Miroslava, es el núcleo político del país, es donde se... ¿Perdón? Punto cero le llaman, es el punto cero de La Paz, de la sede del gobierno. Ahí está, es el punto cero, ¿no? Es el punto cero. Entonces, al controlar este espacio, que yo le voy a llamar geoestratégico, ¿verdad? Porque es simbólico y estratégico el control de este espacio. Al controlar este espacio, los militares, que básicamente fue el ex general, ya diría Juan José Zúñiga, que fue el jefe supremo del ejército. Estamos hablando de no cualquier persona, ¿verdad? No es cualquier persona. A ver, cuéntanos un poco de este cargo. Yo tengo entendido, y para todos los que nos escuchan, de que Juan José Zúñiga, pues, es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Coméntanos... El ejército, de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas. Entonces él
es uno de ellos, es uno de los tres que comanda, digamos, y encima de él está el presidente, ¿no? Por eso lo vemos en una de las imágenes del presidente en pleno pasillo del Palacio de Gobierno, con el bastón de mando discutiendo y diciendo, usted tiene que seguir mis órdenes, yo soy su capitán en jefe. Entonces, esa es más o menos la situación en la cual podríamos ver un general Zúñiga que incluso pidió ser reforzado por gente del ejército de Cochabamba, de Oruro, de varias ciudades. El día de hoy están deteniendo a algunas personas precisamente en Cochabamba porque habrían participado el 26 de junio en La Paz, en este intento fallido. O sea, fue una movilización, yo creo que planificada con días de anticipación, no fue algo de unas horas previas. Vayamos poniendo un poco en contexto a la comunidad internacional de asesores para que de la forma más objetiva posible nos demos cuenta, primero revisando los hechos y de ahí haciendo una hipótesis y un análisis de los mismos. Entonces llega este señor, el general Juan José Zúñiga, que era el jefe supremo del ejército, para que todos nos entiendan, en diferentes países es parte del alto mando de las fuerzas militares de Bolivia. Y este señor, que no es un coronel, no es un mayor, no es un capitán, este señor que tiene una capacidad importante de movilización militar con un vehículo blindado y unas tropas, se moviliza hacia el núcleo del poder, punto cero, que nos dice Miroslava, es la plaza principal de La Paz. A ver, Juan José Zúñiga, Miroslava, ¿fue destituido un día antes? No. Juan José Zúñiga cometió una falta contra la Constitución Política del Estado al declarar en un medio de comunicación que la única forma de defender la democracia y toda la estructura de la democracia era mediante las armas y que no iba a permitir que nuevamente se elija a Evo Morales. Entonces, obviamente, las críticas empezaron, las observaciones en base a este artículo de la Constitución, de la Constitución Política del Estado, y él tenía que ser notificado de que iba a ser destituido. Lo dice precisamente en la conferencia de prensa un día después Luis Arce, cuando narra que el ministro de Defensa intentó hablar con Zúñiga, lo llamaba y él no contestaba, y que ahí fue que le notificaron de este movimiento inusual de las tanquetas y del ejército. Entonces, como él no contestaba y había el movimiento inusual, se hizo la denuncia. Posteriormente encontrábamos un tuit de Luis Arce denunciando a nivel internacional que había este riesgo con el movimiento inusual del ejército. Y encontramos después a Zúñiga ingresando en una tanqueta a la Plaza Murillo. En primera instancia, él lo hace de una forma relativamente pacífica. Miroslava, una pregunta para puntualizar unos hechos a la comunidad internacional. ¿Juan José Zúñiga es destituido antes del golpe o es destituido después del golpe? Es destituido en el momento en que él entra a la tanqueta, no sabemos qué pasó, y Luis Arce posesiona al nuevo alto mando militar. Entonces, para poner los hechos sobre marcha, Juan José Zúñiga, en funciones como jefe supremo del ejército, junto con el vicealmirante Juan Arnés, porque también representa el apoyo de la Marina, para que más o menos pongamos en contexto, no solamente era el ejército, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es un acto simbólico, y el acto tiene una proclama eminentemente política, ¿verdad? Ya, aquí viene lo que tú nos estabas diciendo, sino que tratando de darle un poquito de espacio para que la comunidad eligiera algunos puntos. Aquí viene lo que tú nos comentabas. ¿Y qué es? ¿Cuál es la principal proclama reivindicativa de Juan José Zúñiga? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo hace? Zúñiga, que es algo un poco ilógico, tomando en cuenta otro tipo de golpes de Estado, él va, toca la puerta, que es una puerta histórica de vidrio y metal, obviamente no le abren, y él se da media vuelta y da una conferencia de prensa, en la cual hace una solicitud que totalmente no era esperada, porque pide la libertad de los presos políticos, empezando de Yanine Áñez, pide la libertad de Camacho,
de Pumari y también de otros militares y otra gente que participó en 2019 y que también está pasando por proceso o está detenida. Entonces, él muy aparte de eso, después de hablar de esta forma tan eufórica con la prensa, él retorna a la tanqueta y después con la tanqueta decide empujar la puerta principal del Palacio de Gobierno. Yo digo, tiene unas cosas medio ilógicas, ¿por qué? Porque la única oficina que existe ahí es del presidente. Todas las oficinas de diferentes reparticiones del Palacio de Gobierno, la gran parte, las más importantes, se han trasladado a un nuevo edificio que está en la parte de atrás del Palacio de Gobierno, que tiene otras puertas de ingreso. Entonces, la única forma, digamos, de poder entender, yo en ese momento también lo narré, es que él tendría la intención de ingresar a Palacio de Gobierno y sentarse en la silla presidencial. Yo calculaba que el presidente habría escapado por seguridad. Miroslava, y solamente para que nos entiendan todos, ¿y tan sencillo es sentarse en la silla presidencial boliviana? Lo han hecho históricamente, no me acuerdo en qué presidencia, ingresaron al Palacio, sacaron al presidente y lo colgaron frente a Palacio de Gobierno. Eso pasó. Eso pasó. Entonces siempre fue el temor de muchos otros presidentes que eso vuelva a pasar. O sea, que irrumpan el Palacio de Gobierno por eso, y quemaron Palacio, por eso se llama Palacio Quemado. Irrumpan el Palacio de Gobierno y saquen un presidente y lo maten delante de todas las personas. Entonces, ante ese temor, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Lozada escapó por una puerta trasera de la casa presidencial. No lo hizo por la puerta principal. Entonces, cuando existe este tipo de situaciones, lo que siempre se ha tratado de velar es por la seguridad de la persona. Pero en esta ocasión vemos a un Luis Arce acompañado de los funcionarios de Palacio, acompañado del ministro de Gobierno. Me sorprende que no haya estado el ministro de Defensa, por cierto. Estaba acompañado de varios policías y con el bastón en mando, después de que la tanqueta irrumpe y rompe gran parte de la puerta, ingresa el general Zúñiga acompañado con muy pocas personas de uniforme y se enfrentan en pleno pasillo. El pasillo no es largo, el pasillo por lo menos tiene una cosa de 4 metros a 5 metros hacia un hall, que es la parte principal donde hay eventos, o había antes eventos en Palacio de Gobierno, ahora esto se hace en otro espacio. Entonces, en medio de este pasillo, ellos dos se encuentran y hay un enfrentamiento verbal entre ellos, ¿no? Es un enfrentamiento verbal en el cual el presidente Luis Arce le reclama el hecho de que él tiene que obedecer la voz de mando del capitán y jefe, que es el presidente del Estado plurinacional. ¿Luis Arce no estaba en Rusia en ese momento? No, volvió ya hace unos días atrás de Rusia. Ya, porque algunas noticias decían que en ese momento Arce se encontraba en Rusia. Y lo interesante de este fenómeno es que, claro, lo interesante de este fenómeno es que Evo Morales, que es un político que tiene cierta representación importante, yo diría, en Bolivia, es un exmandatario, dice que se está gestando un golpe de Estado, ¿no? Y él lo atribuye a Juan José Zúñiga. Él atribuye a Juan José Zúñiga. Ahora, los seguidores de Evo Morales evidentemente apoyan esta idea del golpe de Estado, esta tesis, pero en primer lugar hay que señalar los hechos. Porque lo podemos llamar también, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Una narrativa que ellos manejan. Claro, así es. Es la posición, vamos a decir que es la posición, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Juan José Zúñiga fue detenido. El mismo miércoles fue detenido. Y él acusa al presidente Arce, y acá cuando vamos describiendo los hechos va a quedar mucho más clara la situación. Él acusa al presidente Arce, ¿sí?, de orquestar este intento de golpe de Estado para levantar popularidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado tenemos la posición de Evo Morales, aquí está. Por otro lado tenemos la posición de Juan José Zúñiga, quien dice pues de que Arce es el que ha orquestado este intento de golpe de Estado para levantar popularidad.
Entonces tenemos dos tesis distintas, completamente distintas. A ver, ante esta situación, Miroslava, tú particularmente, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que es más verídica? Bueno, la historia la escribe quien está en el poder, dicen, ¿no? Sin embargo, la situación de Arce no era de las mejores, ha empeorado, y el proceso o cómo ha sido el procedimiento posterior tampoco ha sido el apropiado. ¿Por qué? Porque siempre ha habido, en 2003 hubo un enfrentamiento entre policías y militares que se llamó Febrero Negro. Hubieron muertos, hubieron balas entrecruzadas en plena Plaza Murillo, se encontraban militares del lado del Palacio y se encontraban del lado de UTOP, que es en otra esquina, en Cancillería, policías. La rencilla siempre ha sido histórica. Ahora encontramos que pasivamente el general Zúñiga estaba retornando al cuartel de Miraflores y es detenido en la puerta. Es otra cosa que tampoco se entiende, cómo es que pasivamente le ingresaron nuevamente un cuartel. Y del cuartel, el Ministerio de Gobierno hace un operativo y sacan del cuartel a militares para ser detenidos. Eso nunca había pasado. Entonces hay una división, o va a haber, digamos, una fracción, una división muy, muy fuerte a nivel interno del ejército, que eso ya es un riesgo. Y aparte de eso tenemos la división del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo va a aprovechar esta situación por un tema electoral. Sí. Ahora, ¿qué ha dicho la comunidad internacional sobre estos aspectos? Por ejemplo, el Mercosur, ¿a quién ayuda? ¿A quién apoya? ¿A quién respalda? ¿Al presidente Arce? ¿A Evo Morales? ¿Qué dice el Mercosur? En la primera instancia, la mayoría de los organismos internacionales han apoyado al gobierno de Luis Arce porque obviamente se habla de preservar y mantener la democracia en un país como el nuestro. Sin embargo, es por eso que empezó la pelea, decía, a nivel de redes sociales entre Evo y Arce, en el momento en que Evo se disculpa con la comunidad internacional al asegurar que ya no podía apoyar esa narrativa de un golpe. Exacto. Entonces, Sí, los gobiernos de izquierda... por ejemplo, que también ya tiene una posición. Tenemos al presidente de Argentina, que también ya ha hablado el día de hoy, asegurando que también cree que no fue un golpe de Estado. Entonces, están empezando a surgir poco a poco, podríamos decir, la respuesta internacional a esta situación. La primera respuesta es, pues, apoyo al gobierno constituido de Luis Arce. Es la primera respuesta. En Rusia, en México, en Mercosur, en España, Pedro Sánchez, López Obrador en México, Diosdado Cabellos en Venezuela, ¿no? Entonces, ahora, si bien es cierto, esta posición puede cambiar de acuerdo a cómo van los hechos o cómo pueden ir moviéndose las circunstancias y también las afirmaciones y declaraciones, a mí me parece particularmente que más que un intento de golpe de Estado, o asalto, o impacto, yo te digo lo que yo pienso y cuál es mi hipótesis, Miroslava, de a todos los que me están escuchando, que han hecho clases conmigo, que han trabajado conmigo. Yo tengo una hipótesis bien clara. Para mí, esto es un tipo de operación psicológica de distracción. Ha habido o ha pasado algo. Y bueno, tal vez los bolivianos lo saben mejor, pero desde hace algunos meses ya no se puede utilizar dólares. Entonces, yo no sé si sea económico o en realidad el tema sea político, porque, a ver, todos están hablando de un presunto golpe de Estado, que es, que no es, pero los que sabemos un poco de operaciones psicológicas, esto es un distractor muy potente, porque las operaciones psicológicas se pueden utilizar para atacar al adversario, para reforzar nuestras propias tropas, pero también para confundir y sobre todo para ocultar y distraer. Entonces yo hago que todos vean esto, pues el golpe de Estado. Mientras tanto, algo estoy haciendo por aquí. Y la gente está viendo esto. Esa es la hipótesis que yo tengo. Y los que han trabajado conmigo operaciones psicológicas han visto las clases que dicto, la posición que tengo, el libro que he escrito, la tengo clarísima.
es evidentemente una operación psicológica de cortina, es decir, están tapando algo. ¿Qué crees que puede hacer? Esa es mi hipótesis más importante. ¿Tú qué crees que puede hacer? Tiene que ser algo mucho peor que el narcotraficante que teníamos en Santa Cruz y vivía libremente. Tiene que ser algo que realmente podría cambiar los números que tanto temor detiene Luis Arce. Y tal vez era un intento medio ahogado de querer unificar nuevamente al movimiento al socialismo, porque en primera instancia Evo Morales lo apoyó. Sí. ¿Y la situación económica no crees que tenga que ver con eso? No, tiene que ver definitivamente, porque la situación está ahogando a muchos sectores informales, sobre todo, porque el sector informal domina mucho en Bolivia, son como un 80% prácticamente. Es un sector que vive de las pequeñas importaciones. Tenemos, por ejemplo, una situación muy clara en este momento que todavía nadie la ha denunciado, que se trata de los repuestos de vehículos. No están siendo importados hace buen tiempo y la gente está empezando a notar menos vehículos de transporte público en las calles. O sea, en este momento es algo que simple y llanamente te lo dice el vecino, pero la situación es clara. Está empezando a afectar a sectores productivos. Y esto, obviamente, en algún momento, tú sabes que cuando se toca el bolsillo del ciudadano, todo se puede esperar. Todo se puede esperar. Sí, lo que a mí más me preocupa, porque nosotros, tú sabes, contigo, tú eres nuestra representante en Bolivia, lo que a mí más me preocupa es que la situación económica puede terminar asfixiando a la clase media. Y cuando la clase media queda asfixiada, puede responder de una forma muy agresiva. Ya se ha demostrado en muchos países. La clase media no perdona, puede elegir modelos desde los más radicales, militaristas, fascistas, para que le solucionen el problema, ¿no? Y entraríamos nuevamente en una situación de crisis en Bolivia. Yo pienso que esto no es lo que se espera, no es lo que se quiere, pero fundamentalmente la principal preocupación que tengo es que yo no leo, al menos no he visto, dentro de la poca información que reviso en los diarios bolivianos, es que haya un análisis serio y sesudo de que realmente esto sea pues una operación psicológica de distracción. No lo he visto, tal vez tú lo has podido leer más detalladamente. Se habla más bien de lo que se quiere hablar o de lo que se ha puesto en la agenda. Que bueno, pues, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Se tocan los bolsillos y todo se puede esperar. ¿Por qué? Porque obviamente las personas se cansan. Estamos saliendo, no hay que olvidar, de una etapa de pandemia. Una etapa de pandemia en la cual muchos sectores se han visto oprimidos. La etapa de pandemia venía, particularmente en Bolivia, después del conflicto del 2019. Perdón, después del conflicto del 2019, entonces hemos tenido una serie de etapas en las cuales económicamente se ha visto asfixiado estos sectores. Y ahora tenemos esta otra etapa. Salíamos de una burbuja en la cual nos habían puesto junto a lo que significaba por parte del gobierno una serie de bonos, una serie de situaciones donde supuestamente Bolivia económicamente estaba perfectamente bien. Actualmente la narrativa del gobierno era esa, la economía es estable, no hay nada de malo en la economía. Y de repente aparece este tema de autogolpe. Y si a esto le sumas las ideas que vienen hablándose, y con eso terminamos este conversatorio, sobre la crisis del litio, sobre que se terminó el gas, los cuales está para convencerse, no se sabe si sea cierto, pero está generando también un efecto psicosocial poderoso, ¿verdad? Hipótesis como la que ya se nos acabó el gas, no hay litio, no hay dólares, están generando en realidad una psicosis colectiva y que está pendiente y su objetivo es apuntar a las elecciones presidenciales, a constituir un nuevo tipo de poder o un nuevo grupo de poder. Muy bien, Miroslava, gracias por acompañarme. Bueno, ahora sí, despidámonos. A ver, algunas últimas palabras. Sí, hay mucha gente que está diciendo que una vez empiecen la etapa electoral, vamos a entrar en un pequeño ojo de tormenta, ¿no? Que va a venir ahora la preocupación de todo lo que va a significar la etapa electoral rumbo a las presidenciales.
y que posteriormente quien maneje el nuevo gobierno va a tener que enfrentar todo este tema que se está arrastrando y que es como una bomba de tiempo. Entonces, esperemos que estos nuevos vientos electorales que son realmente de cambio, porque ya no vamos a tener un movimiento al socialismo totalmente unificado, implique también unas justas electorales que sean las necesarias para nuestro país y su futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por su participación, por acompañarnos y nos despedimos. Cuídense mucho.